Ponme a mí como coanfitrión por si acaso tengo que ayudarte. Ok, listo, pues estamos aquí empezando esta plática con el tema del segundo grado de la era de Acuarios, es decir, vamos a analizar el desenvolvimiento de astrológico de los próximos 72 años. Antes que nada, vamos a recordar un poquito, vamos a recordar lo que es la astrología precesional. La astrología precesional es la astrología que estudia los efectos en nuestro planeta, en la humanidad, a raíz del movimiento de precesión de los equinoccios. Hay que recordar que la precesión de los equinoccios es uno de los 12 movimientos de la Tierra. Los dos movimientos más conocidos de nuestro planeta, uno es la rotación, es decir, cuando la Tierra gira alrededor de su propio eje, lo que produce el día y la noche. Ese es el movimiento de rotación. Luego el movimiento de traslación es el que produce el año. O sea, nuestra Tierra gira alrededor del Sol y dura en ese movimiento 365 días. O sea, cada 365 días, cada año, nuestro planeta le da una vuelta al Sol y le llamamos a eso año. Y cada 24 horas nuestra Tierra da una vuelta completa sobre su eje. A eso le llamamos día. Esos son los dos movimientos más conocidos de nuestro planeta. Pero además de esos movimientos, hay otros 10 movimientos diferentes, más sutiles, pero son movimientos. Uno de esos otros movimientos, de esos 12 movimientos, es la precesión de los equinoccios. Como vemos aquí en esta gráfica, aquí arriba vemos una línea verde y una línea café. La línea verde es el eje de la Tierra, el eje de la Tierra. Y la línea café es cómo se mueve el eje de la Tierra apuntando, haciendo un círculo, este que vemos aquí en azul, es el eje de la Tierra, pero moviéndose. Y ese movimiento dura 25.920 años. Aquí abajo dice, año platónico, 25.920 años. O sea, el eje de la Tierra en ese movimiento que es muy sutil, o sea, nuestro planeta gira como trompo, pero no gira totalmente sin moverse el eje, sino que ese eje hace un movimiento como de trompo cuando está ya terminando de dar vueltas, de peonza o trompo. Entonces, este círculo azul apunta, va apuntando cada 2000 años a diferente constelación. Y lo que hace que ese movimiento, un círculo completo de el eje de nuestra Tierra, de acuerdo a ese movimiento de trompo, dure 25.920 años. Es decir, de acuerdo a ese movimiento, nuestro eje de la Tierra avanza un grado cada 72 años. Y como cada signo tiene 30 grados, entonces si multiplicamos 72 años por 30 grados, nos da igual a 25.920 años. O sea, cada 72 años, el eje de la Tierra en su movimiento de precesión equinoccial avanza un grado. Entonces, ahorita estamos en el año 2021. El año pasado, nuestro planeta avanzó un grado de la era de Acuarios. ¿Sí está claro eso? Sí. Ahora, estamos en la era de Acuarios. Ahorita vamos a ver que la era de Acuarios
de acuerdo al doctor C. Reinado de la Ferrier, empezó el 21 de marzo de 1948. Entonces, del 21 de marzo de 1948 al 21 de marzo del 2020 son 72 años. Por eso, de 1948 al 2020 son los primeros 72 años de la era de Acuarios. De acuerdo, repito, al doctor de la Ferrier, la era de Acuarios empezó esa fecha, el 21 de marzo de 1948. Sin embargo, hay otras teorías. Por ejemplo, los astrólogos clásicos decían que la era de Acuario, algunos decían que había empezado desde 1900. Algunos astrólogos modernos han dicho o dijeron desde hace décadas que la era de Acuario empezaba en 1983. ¿Por qué? ¿Por qué decían en el 83? Porque en el 83 hubo una conjunción planetaria muy importante. Luego, otros astrólogos populares decían que la era de Acuario empezó en el 2000, en el año 2000. Como todos sabemos, los mayas y algunos seguidores de los mayas ubicaban el inicio de la era de Acuarios en el 2012. Si ustedes se acuerdan que hubo mucho revuelo de que el mundo se iba a acabar en el 2002 y cosas por el estilo. Después salieron los estudiosos de los mayas y decían, no, no se va a acabar el mundo, nada más se va a acabar una era y empieza otra. Luego, algunos astrólogos contemporáneos también dijeron, no, o de hecho lo están diciendo, el año pasado lo dijeron, no, la era de Acuarios va a empezar el 21 de diciembre del 2020. ¿Por qué el 21 de diciembre del 2020? Porque en ese año, bueno, aquí está equivocado, aquí dice 2021, es del 2020. ¿Por qué dicen que en esa fecha se empezó la era de Acuario? Porque ahí se dio la conjunción Júpiter-Saturno en el signo de Acuario. Esto pasó hace unos días, ¿verdad? El pasado 21 de diciembre del año 20, o sea, hace apenas un mes, es cuando, según algunos, empezó la era de Acuarios. Pero hay otros astrólogos como Boris Christoph, un astrólogo argentino, él dice que la era de Acuarios va a empezar en el 2100. Y también hay otros astrólogos que dicen lo mismo. Entonces, hay varias fechas que ubican diversos astrólogos acerca del inicio de la era de Acuarios. Ahora, ¿quién tiene la razón? Pues podríamos decir que todos tienen la razón de alguna manera. ¿Por qué? Porque un cambio de era dura muchos años. Se habla que dura entre 200 y 300 años. O sea, cada era dura 2000 años, pero el cambio de era dura de 200 a 300 años. Cuando cambió la era de Piscis a la era de Aries a la de Piscis, duró 300 años el cambio de era. ¿Por qué se dice que duró 300 años? Porque como sabemos, la era pasada fue la era de Piscis, la era cristiana. Esa era empezó cuando nace Cristo. Sin embargo, cuando ya realmente se nota en la sociedad la influencia de Piscis, es hasta el año 300. ¿Por qué esa fecha? Porque en el año 300 un emperador romano declara el cristianismo como la religión oficial de Roma, ¿ya? Entonces, ese hecho histórico es lo que marca para muchos el inicio real, el inicio en la práctica de la era de Piscis, aunque en realidad la era de Piscis empezó cuando nació Cristo. Entonces, ahorita estamos igual, ¿verdad? Hay diversas fechas que marcan como el inicio de la era de Acuario. ¿Por qué sucede esto? Porque como se sabe, el cambio de era, el inicio de una era y el término de otra, es como cuando se hace noche, cuando cambiamos de día. ¿En qué momento podemos decir que se hace de noche? Pues no se hace de noche de golpe, ¿verdad? Como cuando apagamos el foco de nuestra casa. Apagamos el foco y inmediatamente se oscurece.
y en la mañana lo prendemos e inmediatamente hay luz. Pero en la naturaleza no sucede así. Dura varias horas el crepúsculo, o sea, el proceso mediante el cual se acaba el día y empieza la noche. Igual el amanecer no amanece de golpe, poco a poco se va viendo el crepúsculo, la luz del sol que va saliendo en el oriente y, y se tarda, pues es un proceso que se tarda eh, pues hasta una hora dependiendo de dónde estemos, dependiendo de las montañas donde nos encontremos, pero es un proceso que dura pues algunos minutos o a veces más. Entonces, igual sucede con los cambios de era. Los cambios de era duran muchos años. Sin embargo, esta fecha del 21 de marzo de 1948, podríamos decir que el maestre de la Ferrier, el fundador de esta institución y por el cual estamos llevando a cabo esta serie de pláticas, ya que él nació el 18 de enero de 1916 y precisamente ayer fue 18 de enero y conmemoramos el 105 aniversario del natalicio del fundador de esta asociación que se llama Red GFU, Red Gran Fraternidad Universal. Bueno, pues él es el que dice que la era de Acuario empezó el 21 de marzo de 1948. Y tiene mucha razón. Yo, en lo personal, yo pienso que la fecha más acertada para decir cuándo empezó la era de Acuario, creo que es esta, la del 21 de marzo de 1948. Aunque como el mismo maestre de la Ferrier dice, desde hace 100 años, desde finales del siglo XIX, se empezaron a ver signos de que ya estaba por empezar la era de Acuario. ¿Por qué se empezaron a ver signos de eso? Pues porque empezó ya la independencia de muchos países, porque se empezaron a multiplicar los descubrimientos científicos, porque empezó a mezclarse las culturas. Unos años antes de 1900 empezaron a venir muchos yogis de la India a Estados Unidos, a Europa, a enseñar el yoga, pero también eh, muchos europeos y norteamericanos empezaron a viajar a la India, a China, a los países orientales, a llevar sus conocimientos. Entonces empezó a haber un intercambio de cultura y de conocimientos. Eso fue muy importante. Pero ¿qué se da el 21 de marzo de 1948? Pues se dan muchas cosas en la vida de la humanidad. Una de ellas es la fundación de las Naciones Unidas. Ese es un hecho muy importante. En 1948 se fundan las Naciones Unidas. Y la era de Acuario, como nos dice el doctor de la Ferrier y nos dicen las diversas escuelas de iniciación, la iniciación viene a implantar un gobierno mundial, un gobierno de cooperación, no un gobierno de dominio. Y entonces al fundarse la Organización de las Naciones Unidas en 1948, es un símbolo muy importante de que esa fecha es clave para el cambio de era, el cambio de la era de Piscis a la era de Acuarios. Pero también en esos años hubo muchas cosas interesantes. Es más o menos cuando se inventó la televisión a color, el radio, también la aviación en esos años pues tomó una fuerza muy, muy grande, entre otras cosas, ¿verdad? Muchas ramas del conocimiento en esos años empezaron a tomar mucha fuerza. La psicología, por ejemplo, que era un conocimiento que no había avanzado tanto. Ahí va. Entonces, en el 48 se empezaron a dar muchas acciones en la sociedad que nos hablan de que estaba empezando la era de Acuario. Pero vamos a ver un poquito de las últimas eras. Ahorita estamos empezando la era, bueno, llevamos 72 años de la era de Acuarios. Llevamos los primeros 72 años. Y hace 2000 años estábamos empezando la era de Piscis. Hace 4000 años la era de Aries y hace 6000 años la era de Tauro. La era de Tauro se ubica mucho en la cultura egipcia. Los egipcios, Tauro es un signo de tierra, es un signo que tiene que ver con la belleza, con la agricultura,
Y bueno, recordamos cómo los egipcios, para ellos la belleza era muy importante, inclusive hasta los hombres se maquillaban y la belleza de la mujer pues también era algo muy importante. La agricultura, la cultura egipcia se estableció a la orilla del río Nilo y un río muy caudaloso y que les daba una gran fuerza para la actividad de la agricultura. Luego, la era de Aries se ubica en Grecia y Roma, y los griegos y romanos tuvieron algunas características muy de Aries. Eran guerreros, conquistaron casi todo el mundo conocido en esas épocas, gran parte de África, gran parte de toda Europa e inclusive Asia. Eran unos grandes guerreros y la guerra es una de las áreas de Aries. Luego el pensamiento también, ¿verdad? Eran unos grandes pensadores y filósofos, los, los griegos y también los romanos. Entonces también se inició para muchos lo que es la filosofía occidental. En fin, y luego viene la era de Piscis con el nacimiento de Cristo. Entonces, la era de Piscis la caracteriza el cristianismo. Alrededor del cristianismo, en estos 2000 años pasados, se han fundado no decenas ni cientos, miles de religiones en torno a Cristo. La fe es uno de los valores importantes del cristianismo. Luego, en la era de Piscis, que es un signo de agua, casi todas las expediciones y todo se hacía a través del mar, ¿sí? A través del mar, Cristóbal Colón viajó y descubrió América, según se dice por la historia conocida, aunque si nos profundizamos un poco más, sabemos que a América ya habían llegado también por agua algunos habitantes de Australia. En fin, pero el asunto está en que el mar jugó un papel fundamental en la era de Piscis. Piscis es un signo de agua y el agua tiene que ver con los sentimientos. Piscis fue una era muy sentimental. Es cuestión de escuchar las canciones, todos hablan de amor, de sufrimiento y cosas por el estilo. También la literatura y en fin, esos 2000 años, el sentimentalismo prevaleció en todos los ámbitos, en el arte sobre todo, por ejemplo. Pero también fue una era obscurantista. ¿Por qué fue una era obscurantista? Porque también muchas cosas se ocultaban, ¿sí? Y todavía había secretos políticos, había secretos familiares, o sea, una cosa es la cara que las personas y los gobernantes daban al mundo y otra cosa, muchas cosas que sucedían quedaban ahí ocultos en la intimidad. Incluso los primeros 1000 años de la era de Piscis fueron totalmente oscuros. O sea, la única verdad que prevalecía era la de la religión católica. Y la Biblia no se podía, era lo que mandaba. Nadie podía opinar diferente a lo que dijera la Biblia. Pero ya en el año 1000 aproximadamente empieza el humanismo. Y entonces con el humanismo empieza a terminar el obscurantismo. Sin embargo, fíjense cómo hasta después de 1000 años es cuando más o menos ya empieza ahorita a terminar ese obscurantismo, que todavía algo subsiste de obscurantismo, pero ya no se compara con el obscurantismo de hace 1000 años. También fue una era de conflictos, la era de Piscis. Piscis es un signo que tiene que ver en su parte negativa con los conflictos. Entonces, en la humanidad durante estos 2000 años, pues tuvo conflictos en todas partes y de todo tipo. Hablamos de las guerras, ¿verdad? Guerras en Asia, guerras en Europa, guerras en África, guerras a nivel mundial. Entonces, las guerras fueron algo muy común. Alguien dirá, bueno, pero las guerras siempre han sido comunes. Pues en parte tiene razón, pero en la era de Piscis fueron guerras todavía mucho más cruentas, ¿verdad? Y más globales, como se dice ahora.
Piscis también tiene que ver con los sueños. Y entonces, en esta era de Piscis, pues los sueños, el subconsciente, el inconsciente prevaleció mucho y sigue desafortunadamente prevaleciendo. O sea, eh, hay, hay muchas cosas donde se ve esta característica de los sueños. Por ejemplo, en las apariciones, aquí en México, mucha gente cree en la Virgen de Guadalupe. Para muchos eso nunca existió, pero mucha gente cree en la Virgen de Guadalupe. Entonces, en otros países, en toda esta época del cristianismo, se crearon muchos mitos alrededor de apariciones religiosas, que la Virgen de Lourdes, que la Virgen, eh, muchísimas virgen, la de Fátima, etcétera, pero también en las otras religiones. Entonces, todo esto nos habla de sueños. O sea, es una era donde la misma masa, la población en general, creaba sus propios sueños, sus propios mitos, ¿verdad? Que los fantasmas, que las brujas que volaban y que todo ese tipo de cosas, el culto a los muertos y todo eso nos habla esa es una actitud pisciana, ¿verdad? Eh, que mucho tiene de verdad, pero Piscis también es muy imaginativo. La gente de Piscis imagina muchas cosas. En fin, estas son las eras. Pero ahora estamos en Acuarios. En la era de Acuarios, en lugar de religiosidad, ahora tenemos espiritualidad. En lugar de fe, tenemos el conocimiento. En Piscis las cosas se hicieron por el mar, ahora se hacen por el aire, los viajes espaciales, todo lo que es la aviación. Ya ahorita se están inventando, ya hay muchos, se dice que dentro de poco va a haber vehículos volando por todos lados, no nada más helicópteros y aviones. Luego también la sabiduría prevalece sobre la fe. Y en lugar de los conflictos, todo el mundo anda buscando la unidad. Ustedes dirán, pero ¿cuál unidad si siguen muchos conflictos? Pero se anda buscando. Y una de esas primeras búsquedas fue precisamente la Organización de las Naciones Unidas. Por ejemplo, de unas 30, 40 años para acá, hay muchos tratados, ¿verdad? El Tratado de Libre Comercio de América, Canadá y Estados Unidos, el Tratado en los países de Sudamérica están organizados en un tratado, la Unión Europea es otro tratado, también los países Asia-Pacífico tienen otro tratado donde están Japón, China, Singapur, Tailandia, etcétera. O sea, las naciones están tratando de buscar una unidad. Que no se ha logrado es cierto, pero al menos la búsqueda, ahí está, ahí está. Algunos tratados son políticos, otros tratados son comerciales, otros tratados son de conocimientos, pero hay muchos tratados, hay muchas organizaciones internacionales de todo tipo y cada vez hay más. Y la famosa globalización económica, ¿verdad? Ahorita ustedes pueden encontrar un McDonald's en China, en Rusia, en Estados Unidos, en Europa, en África, en todos lados, y van a una tienda McDonald's y es igualita, van ustedes a entrar y va a parecer que están, si va a ser igual la de tiendita McDonald's de Estados Unidos que la de China, que la de España, etcétera. Eso también nos habla de esa unidad que consciente o inconscientemente los seres humanos estamos buscando en esta era de Acuarios. Y luego les decía que en Piscis prevalecían los sueños, pues ahora prevalece la realidad. Ahora la realidad es la que nos enfrenta día a día. Por ejemplo, en la era de Piscis, el homosexualismo se escondía, ¿verdad? Los hombres que eran homosexuales no lo decían, se escondían para poder ser homosexuales. Y ahora no, ahora al contrario, ya ven que hasta se acuñó la frase salir del closet. Entonces ahorita, antes se escondían los homosexuales, ahorita no, ahorita hasta se enojan porque les dicen homosexuales. Ya hasta en muchos países es delito el criticar a un homosexual o mencionar la palabra homosexual como algo, burlarse de ellos es un delito. Entonces, todas esas realidades surgen, ¿verdad?
en la era de Piscis, las familias aparentemente estaban integradas y no se querían divorciar, porque divorciarse una pareja era mal visto, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo es posible? Entonces, aunque va abajo del agua, como se dice, escondidas, las esposas tuvieran sus amantes y los esposos sus amantes, mujeres, pero aparentaban que estaban unidos la pareja. Y ahora no, ahora ya no le importa a nadie divorciarse o no casarse o ser homosexual o ser lesbiana. Todo se hace a ojos vistas e inclusive la corrupción. Ahorita, antes, pues era muy difícil que se acusara a un sacerdote de corrupto, a un gran político, a un científico, y ahorita no, ya ven, ahorita todos los días sale a la luz, eh, pues que tal juez es corrupto, que tal empresa es corrupta, que tal rico es, cosas de ese tipo, ya no se puede esconder nada, o sea, la realidad nos invade, tal cual es. Y eso nos hace pensar que estamos peor que antes, pero pues no, realmente lo que está sucediendo es que ahora todo se hace a la luz pública, ¿sí? Y antes en la era de Piscis no es que estuvieran las cosas bien, sino que no se sabían muchas cosas malas, no se sabían, se escondían. Bueno, pues estas son algunas características que han ido cambiando de era en era, ¿sí? Porque el hecho de que la humanidad cambie de era de un signo a otro es como el ser humano, que cambiamos de niños, cambiamos a jóvenes, de jóvenes a adolescentes, de adolescentes a adultos, de adultos a adultos jóvenes, de adultos jóvenes a adultos maduros, luego ya pasamos a la tercera edad, luego pasamos a la ancianidad y luego a la decrepitud. Entonces, en cada época, los seres humanos, pues vivimos de diferente manera la vida. Igual sucede con la humanidad. En cada era, cada 2000 años, la humanidad va cambiando y pues va mejorando en algunas cosas y otras cosas cambian de fondo. Pues esa es la astrología precesional. Entonces, tenemos que el primer grado de la era de Acuarios fue de 1948 al 2020, 72 años. Y ahora vamos a analizar un poquito desde el ángulo astrológico el segundo grado del 2020 al 2092, 72 años. No sé si hasta el momento tengan alguna pregunta, algo que quieran exponer o algo en que no estén de acuerdo, adelante. Juanita, bienvenida. Hermanas de Torreón, bienvenidas. ¿Quieren comentar algo, preguntar algo? Hermano Jorge. ¿No? ¿Seguimos? Seguimos pues. Bueno, este año 2020, que es el año en que finalizó el primer grado de la era de Acuario, los primeros 72 años, y es el año en que inicia el segundo grado, pues todos sabemos ya ni para qué remarcarlo, fue un año muy especial, donde se dio la famosa pandemia del coronavirus. Y esa pandemia del coronavirus cambió todo lo está cambiando. Todavía no se acaba la pandemia. Algunos dicen que se va a acabar este año con las vacunas, otros dicen que pues esto todavía le faltan mínimo 3, 4 años. ¿Qué nos dice la astrología? Eso lo vamos a ver ahorita. Pero vamos a también a decir algo que es muy importante. Los seres humanos medimos el tiempo por años, por años. Incluso cada vez que cumplimos años, nos hacemos un pastel y nos festejamos y hacemos una gran fiesta. Bueno, ya ahorita no se puede, pero hacíamos grandes fiestas. Y así medíamos el tiempo. Y el 1 de enero de cada año la humanidad dice, feliz año nuevo y que no sé qué. Sin embargo, desde el ángulo astrológico, eso de que nos festejemos cada año nuestro cumpleaños o de que el 1 de enero todo mundo, en gran parte del mundo, festeje el año nuevo, pues es algo simbólico, porque la realidad, de acuerdo a la astrología, es que la vida de los seres humanos, la vida de las naciones,
La vida de todo lo que tiene que ver con los seres vivos en el mundo no sigue ese proceso de que el 1 de enero cambiamos de año y cosas por el estilo, ¿no? La vida de los seres humanos y de los seres vivos en realidad se rige por los ciclos de la astrología. Y los ciclos de la astrología son muy diferentes al año que festejamos el 1 de enero. Es muy diferente. Entonces, ahorita estamos empezando el año 2021 y acabamos de pasar por un año 2020 muy difícil, porque desde enero empezó esto de la pandemia. Claro, aquí en América llegó el coronavirus hasta el mes de marzo. Sin embargo, finales de febrero, principios de marzo. Pero, pues fue un año muy difícil que nos vino a cambiar toda nuestra vida. Sin embargo, este asunto del coronavirus, las situaciones que se empezaron a dar muy difíciles con la pandemia, pues tienen que ver con aspectos planetarios que empezaron desde el año 2019. Aquí anoté dos nada más. Uno de ellos es el tránsito de Júpiter en Capricornio a partir del 2 de diciembre de 2019. Esta posición astrológica en el 2019 fue muy importante. Júpiter en Capricornio, signo donde se encuentra Saturno y Plutón también, y significa que debemos esperar comienzos importantes que nos exijan ser más responsables y maduros y una revisión profunda de las estructuras existentes en nuestras vidas. O sea, desde el ángulo astrológico, por así decirlo, la pandemia empezó desde diciembre del 19, con Júpiter en Capricornio, porque eso significa hacernos responsables a fuerza. Y fíjense cómo está actuando la pandemia. La pandemia, si alguien está sano y cumple con las reglas, no le pasa casi nada, o no se enferma ni nada. Pero la persona que está obesa, que es diabética, que no se ha cuidado de un tiempo para acá, que es alcohólica, que pues tiene alguna otra enfermedad, asma, hipertensión, cosas por el estilo, pues le llega el virus y pues le llega de una manera tan grave que a mucha gente ha matado. Pero el coronavirus en sí no es tan peligroso, pero combinado con un cuerpo con bajas defensas y órganos dañados, pues sí es muy grave. Sin embargo, para una persona sana en general, y realmente el coronavirus no pasa de ser como un resfriado común y corriente. Entonces, eso es precisamente Júpiter en Capricornio y Saturno y Plutón también ahí en conjunción. Esto fue algo muy importante, este tránsito. Luego el 8 de diciembre se da una cuadratura Sol-Neptuno, el 8 de diciembre del 2019, también en esos días. Sol-Neptuno. Neptuno es el planeta de lo confuso, de lo que no está claro, de los sueños. Y el Sol, pues también el Sol es todo lo agranda. Astrológicamente, cuando el Sol está junto a Neptuno, dependiendo de dónde esté, esa parte de nuestra vida se vuelve muy confusa. ¿Y qué pasó aquí? Pues precisamente que en el mundo ahorita hay mucha incertidumbre. Esto se traduce en incertidumbre. Y empezaron los problemas, ¿verdad? Que de hecho esa incertidumbre ya venía desde hace tiempo, pero se agravó, fue la gota que derramó el vaso el 8 de diciembre del 19 con esta cuadratura Sol-Neptuno. O sea, empezó a verse un panorama muy incierto. Y esto sucede en el mundo, en todos los ámbitos, en el ámbito de los valores, en el ámbito de la religión, en el ámbito de la economía, en el ámbito de la política. Recuerden ustedes que ahorita estamos viviendo una de esas cosas muy, muy difíciles. Por ejemplo, aquí en México hay una incertidumbre política tremenda, ¿no? La gente anda, toda la gente anda confusa. Bueno, pues López Obrador es un gobierno que a muchos les gusta, a muchos no. En Estados Unidos con Trump pasa lo mismo. En Sudamérica también la mayoría de los gobiernos de los países tienen gobiernos
pues que lo que menos le dan a la gente es certidumbre. Argentina, Brasil, en fin, Venezuela no se diga y otros tantos. En Europa las cosas también son parecidas, ¿verdad? En Francia hay mucha inconformidad con el gobierno actual, en Inglaterra, en muchos países. Entonces, en Rusia dicen que Putin está muy estable, pero no. Putin está también, tiene mucha gente que no lo quiere. Hay muchos grupos políticos que ya no lo quieren. Pero sin embargo, pues de allá no nos llegan tantas noticias como Estados Unidos, porque está muy lejos, pero también allá hay mucha incertidumbre. Toda esta incertidumbre tiene que ver con esto, con Sol-Neptuno, esta cuadratura Sol-Neptuno, o sea, incertidumbre. Pues esto es, así finalizó el año 2019, pero luego viene el año 2020. El año 2020, pues ese fue muy especial. Pero vamos a ver aquí, fíjense, aquí estamos analizando, estamos empezando a analizar el segundo grado de la era de Acuarios, del 21 de marzo del 2020 hasta el 21 de marzo de 2092. Para esto me voy a remitir a estas grafiquitas. Aquí vamos a ver estas gráficas. Fíjense que estas gráficas tienen que ver con una teoría astrológica que diseñó, que descubrió, por así decirlo, un astrólogo francés hace alrededor de unos 50 años, que se llamó porque ya falleció, Henry Gouchon, francés. Este astrólogo francés creó una teoría que se llama de las energías cíclicas. Aquí vemos una gráfica, como ustedes ven, vemos una gráfica así de líneas que van hacia abajo rojas y hacia arriba verdes. Esto nos crea una gráfica y esto es la gráfica de las energías cósmicas de todo el siglo XX, desde 1900 hasta, bueno, aquí está hasta 2022. Aquí es desde 1900 hasta 2000 y luego acá el principio del siglo XXI. ¿Cómo le hace Henry Gouchon para hacer esta gráfica? Él lo que hace es que se puede hacer de dos maneras. Se puede tomar el 1 de enero de cada año o el 21 de marzo de cada año, pero en este caso están hechas a partir del 1 de enero de cada año. Se toman las distancias de arco, los grados de arco que hay desde 0 grados de Aries hasta cada planeta y se suman esas distancias, esas longitudes de arco y entonces suman una cantidad y entonces ya se pone el punto aquí del 1 de enero de 1900, luego aquí el del 1 de enero de 1910, de 1920, así donde va dando el punto y al final nos da esta gráfica. Si vemos, fíjense que esta gráfica está muy para arriba y para abajo, ¿eh? Está puros montañitas y, o sea, la gráfica sube y baja, pero de una manera tremenda. Aquí en 1983 bajó mucho más. Esta es la gráfica del siglo XX. Pero también vamos a ver, esta es la gráfica del siglo XXI, fíjense ustedes. Aquí tengo también la gráfica del siglo XIX. Esta es la gráfica del siglo XIX. Aquí, esta es la gráfica del siglo XIX, de 1800 a 1900. Esta es la gráfica de 1900 al 2000. Y esta es la gráfica del 2000 al 2100. O sea, estamos viendo aquí 3 gráficas de 3 siglos diferentes. ¿Y qué podemos ver? Aquí lo que vemos, si se fijan, en este siglo XXI, el pico más abajo está aquí en 250. Fíjense, aquí a la izquierda hay una serie de números que van desde el 200 hasta el 850.
y cómo el pico más bajo de este siglo XXI está en 250. Pero si nos vamos al siglo XVIII, al siglo XIX, vemos que el pico más bajo está en 400, ¿sí? Y si nos vamos al siglo XX, la cifra, el punto más bajo, aquí en el 83, está también en el 300. Pero también, sin embargo, en el siglo XXI, casi todas las energías están del 500 hacia arriba, si ustedes se fijan. O sea, esto nos habla de que en la era de, perdón, en este siglo XXI, aunque también hay altibajos, pero son menos fuertes que los de que los del siglo, que todos los siglos pasados. Para no hacer aquí muy cargado el tema, no puse las gráficas de todos los siglos, pero podía haber puesto aquí las gráficas del siglo I hasta el siglo XX y nos damos cuenta que todos esos siglos, las gráficas del índice energético planetario, pues tienen muchos altibajos. En el caso del siglo XX, vemos que esos picos tienen que ver con la Primera Guerra Mundial, uno de ellos. Acá vemos la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la Revolución Cultural del 70, 66, 70 de los hippies y todo eso. En el 83, la gran crisis económica. A partir del 80, las crisis fueron económicas muy fuertes. Y luego en el 99, 2000 hubo la crisis que tronaron muchas empresas norteamericanas de la bolsa. En fin, entonces, esto nos habla que, nos habla estas gráficas de que en este siglo XXI, a partir del año 2022, fíjense cómo en el año 2022 está aquí abajo, es el pico más bajo, pero de aquí en adelante las cosas van a mejorar. ¿Qué significa esto? Que va a mejorar mucho la situación y que vamos a tener más estabilidad el resto del siglo. Va a seguir habiendo altibajos, pero menos que en otros años. Ustedes dirán, oye, pero se parece la gráfica a esta. No, pero hay que ver hasta dónde llega. Si ustedes se fijan, aquí baja desde 300 hasta 1100, o sea, son fluctuaciones muy grandes. Y en cambio, en el siglo XX, son fluctuaciones que van, por ejemplo, aquí del año 2035 al 2100, las fluctuaciones pues son cuando mucho de 300 grados. Y en el caso del siglo XX, pues las fluctuaciones, sobre todo en la segunda parte del siglo, pues son fluctuaciones de hasta de 1000 grados. O sea, si medimos desde aquí hasta acá, ¿verdad? 800, 900 grados. Y en el caso del siglo XXI son fluctuaciones de 300 grados. O sea, estos picos y estos valles de esta gráfica no son tan pronunciados en número de grados hacia arriba y hacia abajo. A ver, ahora vamos a ver desde el ángulo de los planetas, ¿qué tiene que ver esto? Una vez que ya vimos la diferencia entre las energías de cada siglo, vamos a ver cuáles son las próximas conjunciones de los próximos 72 años. Fíjense, se van a dar en los próximos 72 años aproximadamente estas conjunciones que son muy raras. Por ejemplo, la conjunción Júpiter-Plutón, que está ahorita precisamente dándose en el 2020 y ahorita todavía está presente esta conjunción Júpiter-Plutón. Esto significa expansión con transformación. ¿Qué significa esto? Que el mundo en muchos aspectos va a crecer en conciencia, va a crecer la ciencia, va a crecer muchas cosas,
pero con transformación. Esto de transformación es que muchas cosas se van a destruir y se van a tener que construir otras. ¿Y qué estamos viendo ahorita precisamente? Estamos viendo que la educación se está transformando. Los niños ahorita no pueden ir a las escuelas, entonces se está inventando el sistema de recibir clases por computadora, como lo estamos haciendo ahorita. Y todo se está transformando a raíz de eso. La pandemia no es más que un instrumento para que la vida, o algunos dicen para que Dios o la vida o las energías planetarias cumplan con su cometido, con su destino. Entonces, Júpiter-Plutón, esta conjunción se está dando en el 2020. Se dio en el 2007, pero ahora se está dando en el 2020. Luego, la conjunción Júpiter-Neptuno, esa se va a dar dentro de 2 años. Y esta nos habla de expansión de ideales. O sea, en el 2022, la humanidad va a unir sus ideales. Esto es algo positivo. Van a terminar muchos conflictos de tipo político y religioso en el 2022. Tal vez hasta se dé lo que algunos han hablado, la unificación de las religiones. Luego, en el 2024, va a ser la conjunción Júpiter-Urano. Esto nos habla de expansión con cambios. Entre el 2000, de aquí al 24, la humanidad va a cambiar, pero sí radicalmente en muchos aspectos. Si ahorita está cambiando con esto de la pandemia, en 3 o 4 años vamos a ver cosas que ni nos imaginamos. Y bueno, ¿esas van a ser malas o buenas? Pues ya depende de cada quien cómo las vea, pero va a haber cambios en la educación, cambios en la ciencia, cambios en la religión, cambios en la política, pero cambios de fondo, todavía mucho más de lo que estamos viendo. Luego vemos Júpiter-Saturno, es una conjunción que también está ahorita, a partir del, esta empezó precisamente el 21 de diciembre del año pasado, hace un mes, ya va a ser un mes. Tenemos un mes ya con esta conjunción, Júpiter-Saturno, y esto es expansión con orden. Ustedes dirán, pero ¿cuál expansión con orden? Así es. Lo que pasa es que algunos dicen, y es un hecho, ahorita hay mucha pobreza. Las empresas, los que eran ricos están perdiendo su riqueza, los que tenían trabajo perdieron, muchos han perdido el trabajo, los que estaban sanos, pues ya muchos se murieron, pero precisamente esto es Júpiter con Saturno. Es decir, que de aquí en adelante, quien quiera tener mejor salud, quien quiera tener riquezas económicas, quien quiera tener felicidad o armonía familiar, lo que queramos tener lo vamos a poder lograr, pero con orden, con orden. Aquí está la situación. Esa es la diferencia, porque hasta ahorita en la historia de la humanidad ha sido un completo desorden, aunque parezca que no. Entonces, el mundo, como sabemos los que estamos aquí en la red GFU y que hemos estudiado las teorías del maestre de la Ferrier, sabemos que él comenta de que estamos viviendo el Satya Yuga, lo que en la India le dicen Satya Yuga, o sea, terminando la edad oscura y empezando la edad de luz. Y bueno, entonces quiere decir que Júpiter-Saturno nos habla de eso, que vamos a poder seguir creciendo, pero ahora todo tendrá que ser con orden. Luego Saturno-Plutón, esta conjunción es la que también está presente desde hace un mes, desde el 21 de diciembre del 2020. Y esto nos habla de orden y transformación. O sea, fíjense cómo son cosas que son medio comunes. Expansión con transformación, Júpiter-Plutón, Júpiter-Saturno, expansión con orden, y Saturno-Plutón, orden y transformación. O sea, ahí están las palabras clave del 2020 y del 2021. Orden y transformación. ¿Y de qué nos habla este orden? Pues orden al alimentarnos, orden en todo, orden al vivir, orden al dormir, orden en todo. Si es que queremos seguir vivos y seguir disfrutando de esta bella
de este bello planeta que es la Tierra. Luego tenemos Saturno-Neptuno. Este va a ser en el 2026 y aquí va, esto significa orden de los ideales. O sea, se van a ordenar los ideales. Júpiter-Neptuno en el 22 empezará a, pues tal vez incluso a lo mejor a unificar las religiones en el 2022, pero en el 2026 Saturno-Neptuno vienen a dar orden, a seguir con ese orden en los ideales, en la forma de pensar de los seres humanos. Luego Saturno-Urano en el 2032 nos da todavía más orden y más cambio, ¿sí? Todas estas conjunciones planetarias, fíjense que se dan, si nos remitimos otra vez a esta gráfica, se dan entre el 2022, o sea, estamos ahorita como aquí en el 20. Luego vamos a bajar todavía un poquito más, pero a partir del 2022 vamos a iniciar. Toda esta parte va a ser muy positiva. Ojalá que, como dicen por ahí, Dios nos permita vivir y ver esta transformación que va a subir el mundo del 22 al 30, va a ser extraordinaria, extraordinaria. Todo lo contrario de lo que hemos visto del 2014 o desde el 2003. Fíjense cómo aquí bajamos, subimos un poquito y volvimos a subir. Estamos por pisar fondo, pero luego esas transformaciones van a ser de común acuerdo. Astrológicamente, esto significa que ese nuevo orden que van a hacer va a ser de común acuerdo. Aunque ahorita muchos hablan de un nuevo orden forzado, pero las fuerzas negativas, los que quieren controlar, no lo van a poder hacer. Todos tenemos que participar en este nuevo orden, en el nuevo surgimiento de la conciencia. Esta línea hacia arriba, esto es lo que viene a continuación. Entonces, ¿qué son los ciclos planetarios? Perdón. ¿Qué son estas conjunciones planetarias? Por último, tenemos, analizando estas grandes conjunciones, otras que vienen un poquito más para adelante, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos aquí esta que es Urano-Plutón en el 2104. Pues para esta conjunción todavía nos faltan, pues como 85 años. Esto nos habla de ideales transformadores. Luego Urano-Neptuno en el 2165. Para esto faltan 140 años aproximadamente. Ideales utópicos. Y luego en el 2385, utopías transformadoras. Fíjense cómo aquí interviene mucho Urano y Neptuno, pero sobre todo Urano, que es el planeta de Acuario. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de 150 años o dentro de 385 años, o sea, en los próximos 2 o 3 siglos, va a surgir lo central de Acuario. O sea, ahorita apenas estamos viviendo 72 años de la era de Acuario. Y no será hasta el 2385, entre el 2165 y el 2385, cuando realmente ya empiece la era de Acuario. Y va a suceder lo mismo que con la era de Piscis. La era de Piscis, si bien Cristo nació hace 2000 años, pero el cristianismo se volvió religión oficial hasta después de 300 años. Y acaba a surgir lo mismo, estas utopías. Aquí les llamamos utopías, pero es muy probable que dentro de 140 años en adelante, pues definitivamente esas utopías muy probablemente van a ser una realidad. Entonces, esa es la situación. Ahora, esto que vivimos hace un mes, el 21 de diciembre del 2020, es lo que también muchos le dan a llamar la gran mutación. La gran mutación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la conjunción de Saturno y Júpiter. Esa conjunción, si vemos aquí, Júpiter
y Saturno, esa se da cada 20 años. Cada 20 años Júpiter y Saturno hacen conjunción. Pero, ¿por qué le llamamos ahora gran mutación? Si es cada 20 años. El asunto está en que esos hacen conjunción, aquí dice, hacen conjunción cada 20 años. La última conjunción en el signo de tierra fue en mayo, pero la diferencia es que ahora la conjunción es en Acuario, es en signo de aire. Y fíjense lo que dice aquí, Júpiter y Saturno inician una secuencia cada 800 años. Por eso se llama la gran mutación. Es decir, después de 800 años, hace un mes, el 21 de diciembre del 2020, cambiaron Júpiter y Saturno, se reencuentran, pero esta vez en un signo de aire. Entraron al elemento aire. De hecho, aquí está. La última vez que estuvieron en aire fue en 1226 y ahora lo hicieron hace un mes, el 21 de diciembre del 2020. ¿Qué pasó en 1226? En 1226 empezó el humanismo y terminó el oscurantismo de Piscis. ¿Qué va a pasar en este 2020? Pues ya vimos cómo la pandemia, ¿qué terminó la pandemia? La pandemia terminó con lo último que quedaba de ilusión de Piscis. Porque desafortunadamente hay que aceptarlo, nuestros sistemas educativos, nuestros sistemas médicos, nuestros sistemas políticos, nuestros sistemas de transporte, nuestros sistemas familiares, nuestros sistemas de justicia, nuestros sistemas penitenciarios. O sea, realmente ya ahorita todo está obsoleto, obsoleto. Entonces tenía que venir algo que terminara con todo eso, que era una ilusión, que si bien sirvió y hubo momentos en que funcionó muy bien, pero ya no, simple y sencillamente ya no, ¿verdad? Como a veces se dice, ¿verdad? Es como cuando uno es niño y cree en el niño Dios y cree en Santa Claus y cree en los Reyes Magos y vive uno muy feliz con esas ilusiones, pero ya nada más llega uno a la juventud y ya descubres pues que ni hay niño Dios, ni hay Reyes Magos, ni hay Santa Claus, ¿verdad? Entonces, pues ya despiertas a otra realidad. Entonces, algo así nos está pasando en este año con la pandemia. Y esto se da por eso, y se le llama la gran mutación, porque esta conjunción Júpiter-Saturno, la última vez que se dio fue en 1226. Pues esa es la gran mutación. Y pues ahora vamos a analizar este año 2021. Aquí tenemos este año ¿cómo se llama? Le pedimos a ella, a nuestras hermanas, que apaguen su micrófono, porfa, por favor. En tiempo de calor, Sí, no, en esta época amanece como si hubiera estado en el refrigerador, sí, y le pedimos a ella, las hermanas, que silencien su micro. Ok, gracias. Gracias. Seguimos compartiendo pantalla para analizar. Ya vamos a terminar, ya no nos falta mucho. Aquí tenemos los eventos astrológicos de este año 2021. El 17 de enero, o sea, antier, se dio una cuadratura Júpiter en Acuario y con Urano en Tauro. ¿Qué significa esta cuadratura Júpiter en Acuario, Urano en Tauro? Significa problemas con las finanzas, ¿sí? La necesidad que tenemos de deshacernos de cosas también tiene que ver con eso. Si queremos crecer, necesitamos cambiar de trabajo, cambiar de actividad.
esta cuadratura. Necesitamos abandonar nuestras formas de pensar en muchas situaciones. De esto nos habla esta cuadratura. Si es que queremos tener más dinero, más propiedades, esto tiene que ver, porque Urano está en Tauro, que es el signo de las propiedades, pero Júpiter está en Acuario, que es el signo de la libertad. Entonces, si queremos expandernos, si queremos trabajar lo jupiteriano, si queremos tener más felicidad, más dinero, más estudios, más lo que sea, necesitamos cambiar nuestra relación con las cosas materiales. Esto nos habla de esa cuadratura, Júpiter en Acuario, Urano en Tauro. Esto nos va a producir sufrimiento, porque nadie nos gusta, siempre es difícil los cambios, ¿verdad? Luego, el 20 de enero, o sea, mañana es 20 de enero, viene una conjunción Marte-Urano en Tauro. Fíjese que esta conjunción es buena, esta conjunción es buena porque nos va a traer mucha energía, nos va a traer fuerza para hacer estos cambios que la cuadratura. Fíjense cómo los mismos astros nos ayudan. Por un lado nos meten en una bronca o nos plantean un problema, pero a la misma vez nos dan fuerza. Esta conjunción de mañana de Marte-Urano en Tauro, que va a durar pues alrededor de un mes o 2 meses, me parece, esta es buena, hay que aprovecharla. Nos va a dar energía a casi todos los signos, sobre todo a los de tierra, a los de aire, en fin, pero en general a todo mundo nos va a dar energía, esta conjunción de mañana. Luego, el 30 de enero viene algo negativo, Mercurio retrógrado en Capricornio. ¿Esto qué nos habla? Esto nos habla de que la disciplina no va a ser fácil que la tengamos. Ahorita necesitamos mucha disciplina, disciplina en nuestros hábitos de vida, disciplina en muchas cosas, en los estudios, disciplina en el trabajo, llegar a tiempo, no ser impuntuales, cosas de ese tipo. Pero eso va a ser muy difícil. Y también vienen problemas con las comunicaciones, ¿verdad? Entonces, Mercurio retrógrado en Capricornio, cuidado también con lo que hablamos. A partir del 30 de enero, aguas, cuidado con lo que digamos, porque nos puede meter en problemas y vamos a poder tal vez meternos en chismes o cosas por el estilo, o nos van a meter en chismes. Entonces, cuidado, hay que tener todo muy claro. Y bueno, pues estas son las demás posiciones de todo el año. No vamos a analizarlas todas, son muchas, pero aquí resaltaré, por ejemplo, el 26 de marzo, conjunción Sol-Venus en Aries. Este es muy interesante. Imagínense empezando la primavera. O sea, si de por sí cuando entra la primavera todo el mundo nos ponemos así como que muy amorosos, pues ahora va a ser mucho más aguas. Así es que los que andan buscando pareja, pues seguramente en marzo va a haber muchas posibilidades. Esta es importante, ¿verdad? En mayo, el 14 de mayo, Júpiter entra en Piscis. Entonces, esta parte también es muy importante, ¿verdad? Júpiter en Piscis va a servir mucho porque, aunque está ahorita en Acuario, pero ya en Piscis va a dar mucha espiritualidad. Esto es bueno. Luego, pero Saturno retrograda en Acuario. Entonces, otra vez, esto nos habla de problemas sociales. Saturno retrógrado en Acuario, problemas, conflictos sociales. En fin, luego Mercurio, Mercurio que estaba retrógrado a partir del 30 de enero, en el 22 de junio va a estar directo en Géminis. Esto es bueno, o sea, buena comunicación, regresan, se aclaran los chismes que se crearon ahora en enero, en fin, así es la vida. Pues estas son las posiciones de los primeros 6 meses del 21. Y luego acá tenemos, y luego vamos a tener acá las posiciones de julio a diciembre. Desafortunadamente, fíjense que hace unos días empezó Urano, empezó Urano directo en Tauro, pero en agosto se va a poner otra vez retrógrado. Entonces también esto, cuidado con las finanzas. Y luego otra vez en septiembre Mercurio retrógrado en Libra. En fin,
Otra posición importante es la conjunción Mercurio con Marte en Escorpio, en noviembre. Fíjense cómo en noviembre celebramos el Día de los Muertos y cosas por el estilo, y vamos a tener ahí Marte, conjunción Marte-Mercurio en Escorpio. Esto es algo interesante, sobre todo en lo interno, Esto va a ser nos va a dar mucha fuerza para poder meditar, para la introspección, para cosas de ese tipo, internamente las familias, va a mejorar la comunicación, internamente las empresas, es una posición buena. En fin, pues estas son las posiciones del 2021. Y por último, dos cositas que tengo aquí para comentarles es lo de la pandemia. Fíjense que hubo un astrólogo, bueno, sí, porque murió hace poco. No, perdón, ya lo ando matando. André Barbaul es un astrólogo de los más importantes. Me parece que todavía vive. Él editó un libro en 2014, o sea, hace 6 años, que se llamó La Segunda Guerra Mundial. Y ahí él habla de la pandemia. Nos dice que él habla de que la terrible peste negra de 1347 al 48 está por repetirse. Y él lo asocia precisamente a la conjunción Saturno-Plutón, que pues ha estado acercándose desde el año pasado, y junto con Júpiter. Entonces, él nos habla de eso. Fíjense que de acuerdo a esto, si lo interpretamos astrológicamente, esto nos dice que la pandemia apenas está empezando, ¿eh? La pandemia empezó en enero del año pasado, el 2020. A México llegaron los primeros casos de coronavirus en marzo, finales del 27 de febrero, me parece, principios de marzo empezaron los primeros casos a México. Y para muchos decían, no, pues ya en un año ya la vamos a vencer y las vacunas y no sé qué, pero realmente la conjunción Saturno-Plutón-Júpiter, que fue el 21 de diciembre del año pasado, hace un mes, nos marca que estamos en el puro ojo del huracán de la pandemia. O sea, que en realidad todavía falta, y ya lo han dicho algunos especialistas que no son astrólogos, médicos, infectólogos, que en realidad para salir de esta pandemia todavía nos faltan, pues los más optimistas hablan de un año más, otros más pesimistas nos hablan de 2 o hasta 3 años. Entonces, y repito, y si vemos las gráficas que hace rato presenté, pues sí, realmente la humanidad va a salir de este gran bache que empezó en el 2010 más o menos, va a salir hasta dentro de 2 años, hasta 2022. Y por último, comentarles algo que ahorita se habla mucho. Mucha gente habla ahorita de que esto de la pandemia es lo crean los Illuminati y que es en realidad lo organizado por Bill Gates y por ¿cómo se llama? George Soros y por algunos otros de los más ricos del mundo. Pero esto no es nuevo. Miren lo que dijo el maestre de la Ferrier en el libro El Yuga Yoga. Ahí el maestre de la Ferrier escribe lo siguiente: cada 50 años una casta se disputa el dominio del mundo. ¿Y por qué él dice de las castas? Porque él ahí empieza a hablar de las castas hindúes. En la antigüedad, en la India había 4 castas: la casta de los sacerdotes, la casta de los guerreros, la casta de los comerciantes y la casta de los educadores. El maestro de la Ferrier dice que cada una de estas castas tiene que ver con un elemento: los sacerdotes con el agua, los guerreros con el fuego, los comerciantes con la tierra y los educadores con el aire. Ahora, ya en términos modernos, pues los sacerdotes serían los iniciados, los guerreros serían los ejércitos, los comerciantes serían las corporaciones y los educadores los científicos. Entonces, estas 4 castas son las que se disputan el control del mundo. Y esto es siempre. En el siglo XX, dice el maestro Laferrier,
que los primeros 50 años del siglo XX, quien mandó al mundo fueron los ejércitos. Y bueno, esto está muy claro porque fueron en ese tiempo que se dio la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Pero en el segundo ciclo, pues ya no, ya el maestro Laferrer ya ahí no nos opina. Él dice que lo ideal es que por ser el inicio de la era, quienes debieran de haber dominado la segunda parte del siglo XX debían ser los iniciados. Pero si volteamos hacia atrás, vemos en realidad que, pues, no sé ustedes qué opinen, desde mi punto de vista, quienes dominaron la segunda parte del siglo XX fueron en realidad los comerciantes, porque crecieron mucho las corporaciones, las empresas, las grandes empresas se adueñaron y todavía son dueñas de gobierno, son dueñas de ejércitos, las grandes empresas, el dinero es el que en la segunda parte del siglo XX dominó el mundo. Pero ahora estamos en el siglo XXI. ¿Quiénes van a dominar? Pues ahorita se está viendo que están dominando los científicos. O sea, porque son los que tal vez nos salven, entre comillas, de la pandemia, de las vacunas. Y luego los especialistas en computadoras, pues son los que ahorita están haciéndose ricos. O sea, ahorita el conocimiento, más que nunca, está siendo la clave del poder. Entonces, pero todavía falta, apenas estamos en los primeros 20 años del siglo XXI. Todavía faltan 30 años para que se cumplan estos primeros 50 y ver si de veras son los científicos o quiénes son los que van a dominar estos 50 años, como decía el maestro Laferriere. Y finalmente, pues se supone ya le tocaría a los iniciados. Ojalá que con esa subida de energía que se va a dar desde el 2022 hasta el 2032, esa década, pues esperamos que eso permita elevar el nivel de conciencia de la humanidad y sea entonces los iniciados los que dominen, y más que dominar, diríamos aquí, que sea el estado de conciencia de la iniciación lo que domine a todos los seres humanos en el mundo, que prevalezca más que domine. Pues esto es lo que les tenía preparado. No sé si tienen alguna pregunta, los compañeros que aquí nos están acompañando, los hermanos. Bienvenido, hermano Fidel. Juanita, ¿alguna pregunta, alguna aportación? Las hermanas de Torreón. Hay que disfrutar. Entonces, ¿usted cree? ¿Sí? Fidel, hermano Fidel, ¿cómo ves el futuro que nos depara? El futuro es incierto, ¿verdad? Pero definitivamente sí, muy acertado en lo que comentas en tu tabla, de que el mundo científico es el que manda. Es el que manda, vamos a decir, diríamos que son los iniciados del siglo XXI. Y bueno, pues, pero la incertidumbre ahorita nos está matando a todos. Hay que luchar sobre eso, sobre todo sobre el control de nuestras emociones para poder afrontar esta situación que estamos viviendo. Así es. Sí, aquí, qué bueno que comentas eso, hermano Fidel, porque aquí me recuerda lo que me acuerdo en 1980 vino el maestro Estrada aquí a Durango y me acuerdo que estaba en esos días, pues una de las muchas veces que según esto a lo mejor iba a haber una tercera guerra mundial, que porque los rusos y los gringos andaban ya muy enojados y no sé por qué estaban peleándose y que a lo mejor pues se empezaban a aventar bombas atómicas. Y alguien le preguntó ahí al maestro Estrada, oiga maestro, pues ahorita la situación está muy tensa, la Guerra Fría, ¿irá a haber tercera guerra mundial? Y luego el maestro Estrada dice, no, miren, pues quién sabe. Yo pienso que no va a haber,
pero dice, no podemos asegurar que sí va a haber tercera guerra mundial o que no va a haber tercera guerra mundial. Dice, al menos nosotros, la Red GFU, la Gran Fraternidad Universal, estamos trabajando para que no haya guerra mundial. Entonces, dijo ahí, pues, lo que tenemos que hacer los que estamos aquí en la GFU, pues, es hacer más meditación, más antenaje, más disciplina, elevar nuestro estado de conciencia para que no haya tercera guerra mundial. Y tienes razón, lo que dice el hermano Fidel, ahorita estamos igual. O sea, ahorita priva la incertidumbre, así es. Entonces, pues, ¿cómo dar certidumbre? Con disciplina, con lo que ya sabemos los que estamos aquí en esta institución. Sí, hermana, adelante. Bueno, respecto a que se puede evitar una tercera guerra mundial con un cambio de actitud en la humanidad. Lo de la tercera guerra mundial no está dentro de un nivel profético, porque las profecías, así hagamos cadenas de oración y de meditación y de lo que sea, las profecías. Entonces, he sabido, no soy doctor de eso, ni puedo sustentar lo que dijo, es realmente una pregunta la que estoy haciendo. La profecía no se cumple si uno hace más meditación y más oración y todas esas cosas. Sí, yo creo que sí, definitivamente sí sirve. Sí sirve las oraciones, la meditación, definitivamente sí sirven. Y tenía mucha razón. Eso que dijo el maestro Estrada hace pues ya 40 años, que decía, nosotros debemos trabajar para que no haya esa tercera guerra mundial. Y ahorita, pues más que guerra mundial, el peligro es que la humanidad siga siendo arrasada por las enfermedades, por la contaminación. Yo creo que ahorita el peligro son dos, enfermedades y contaminación. Esos son los dos grandes peligros de la humanidad. Entonces, pues sí requerimos requerimos disciplina, requerimos todo lo que trae la institución, la GFU, fíjense cómo es la solución ahorita para la pandemia, porque tener una buena alimentación es lo que nos puede defender de la pandemia. Y pues todo lo que tiene que ver con la contaminación nos habla de tener una actitud acuariana. Por ejemplo, eso de no comer carne tiene mucho que ver con el ser vegetarianos, porque sabemos que el comer carne esto genera mucha contaminación, toda la industria de la producción de carne y de la industrialización de toda lo que es la carne en el mundo. Así es. Entonces, sí, definitivamente la oración, la meditación es importantísima para cambiar el magnetismo de la Tierra. El magnetismo de la Tierra es importantísimo. Hermana Juanita, ¿algún comentario? Sí, no, está bien, gracias. Pues muchas gracias, yo les agradezco que estén aquí con nosotros y pues, como decíamos, la respuesta la tenemos en nuestras escuelas, porque la conjunción Júpiter, Saturno, Plutón no es otra cosa más que transformación y orden. Y bueno, los que estamos aquí en la GFU y que por ahí traemos una crucecita colgada, pues esa cruz nos habla de orden. Y es la clave, yo creo que la palabra orden y servicio son las palabras clave para que nuestra vida no nos afecte, sino que al contrario, estas fuerzas planetarias de esta gran conjunción, Júpiter, Saturno y Plutón en Acuario, y Urano en Tauro, que mañana empieza la conjunción Marte,
Urano en Tauro, aprovecharlas. Hay que aprovecharlas al máximo, hermanos. Aprovechar al máximo y pues de esa manera, meditando, haciendo antenaje y sobre todo llevando orden en nuestra vida, pues vamos a salir adelante en lo individual, en lo familiar, y vamos a cooperar que la sociedad también salga adelante. Y quien no quiera vivir con orden, quien no quiera hacer eso, pues desafortunadamente ya vemos cómo se están llenando los panteones. Pues muchas gracias. Si alguien quiere hacer algún comentario. Yo los invito a que por ahí la hermana Elizabeth propuso, ojalá que sí se haga lo que ella propone, de hacer un grupo de astrología para todos los días estar viendo los aspectos y cómo se mueven los planetas en relación a nuestras propias cartas natales. Pues que tengan una buena tarde y un buen provecho. Y mañana tenemos otra charla con la doctora Magdalena Lozano a las 4 de la tarde. Ella va a hablar de salud. Buenas tardes, hasta luego. Gracias, hermano. Muy buena charla. Te felicito. No, gracias por estar presente. Saludos a Torreón. Grabación. Saludos a Jesús Hernández allá hasta España. Para la grabación. Sotero, para la grabación.